Hola, soy Paula del blog de Allende los Mares, dedicado a la vida a bordo y el estilo de vida del navegante, y hoy estamos en la librería Robinson en Madrid para hablar de libros. Vamos a hablar de libros náuticos, libros del mar y de navegantes. Estamos en la librería Robinson en Madrid y vamos a hablar de libros para aquellos que quieran comenzar a navegar, libros para los que ya navegan sobre meteo, mantenimiento, rutas del mundo y también libros para regalar. ¿Qué regalo a alguien que le gusta el mar, que le gustan los veleros? Estamos con Juan Melgar, dueño de la librería Robinson. Vamos a hacer un tour, ¿no? Si nos acompañas un poco por la librería. ¿Qué tipo de libros tenéis en esta librería? Tenemos todo tipo de publicaciones relacionadas con el mar, ya sea libros de historia, literatura, libros técnicos, libros de derecho, de economía. He visto que tenéis hasta libros para niños. Tenemos libros para niños, sí. Cartografía, libros de derroteros, guías náuticas. Empezamos a mirar todo lo que tiene aquí en la librería. Todo este tramo es la literatura del mar, por ejemplo, que ya nos acercamos ya a cosas. Bueno, hay todo tipo de historias de navegantes. Aquí tenemos libros de autores muy conocidos, por ejemplo, Joseph Conrad, que es un poco el gran literato del mar, que tiene esos libros, pues El corazón de las tinieblas, El corazón de las tinieblas, que es quizás su obra más conocida, y es, bueno, Conrad fue marino muchos años, entonces lo cuenta todo pues muy bien, se nota el mar, está muy cerca, vamos, uno nota que es un autor que ha navegado y mucho. También me recomendaron de Conrad Lord Jim. Lord Jim también, sí. Bueno, de Conrad todos, ¿no? Pilares de la literatura marítima. ¿Qué más? Tenemos pilares. Vamos a hablar de pilares de las historias de mar. Uno de los cuentos más conocidos en el mar, por ejemplo, es El viejo y el mar de Hemingway. El otro sería, por ejemplo, de otro autor conocido también que navegaba, el lobo de mar de Jack London. Este también está en español, sí. Sí, también lo tenemos en español y en inglés. En muchos casos los tenemos en los dos idiomas. Aquí ya tenemos los relatos de navegantes, porque todo aquello es literatura, es ficción, y esto ya pues son los relatos de los grandes navegantes un poco más contemporáneos de barco de vela. Pues sí, por ejemplo tenemos a Moitessier, que es el gran navegante francés, uno de los grandes navegantes franceses. También, por ejemplo, francés está Éric Tabarly, también con sus libros, sus memorias. Los hay españoles, por ejemplo, el libro de Julio Villar, Petrel, que también ha servido de inspiración a mucho navegante español. Sí. Un libro muy bonito. Es un libro, felizmente editado, sí. Sí. Yo lo recomiendo mucho porque es muy fácil de leer, es muy simple, no hay una historia cronológica directamente, sino que va contando sus pensamientos. Entonces, al contar sus pensamientos y te acompaña pues con dibujos, reflexiones que hace él en una vuelta al mundo, en un velero muy pequeño, pues te va contando cosas que te envuelven, y cuando lo empecé a leer, digo, si sigo, me hago a la mar. Y si no, lo cierro y sigo una vida más convencional. Y decidí leerlo y yo creo que fue uno de los que me marcó para seguir en este mundo del mar. Eso le ha pasado a mucha gente, que ha llegado al mar a través de los libros y de este tipo de libros, porque lee las experiencias y cómo se siente la gente cuando navega, sobre todo esas navegaciones largas, de estar a solas en el océano y esa manera de vivir. Historias muy, muy divertidas, por ejemplo La regata de locos, que es el libro sobre la primera vuelta al mundo en solitario y sin escalas que se hizo, que fue con la Golden Globe en el año 68. Algunos de ellos, sí eran expertos navegantes, pero otros se lanzaron al mar sin tener ni idea de lo que era, con muy pocas horas de navegación. ¿Y literatura escrita por un autor español? Pues sí, tenemos, claro, la obra de uno de los grandes autores españoles y además gran navegante, que es Arturo Pérez Reverte, que ha escrito maravillosas páginas sobre el mar.
pues por ejemplo uno de sus últimos libros en el que trata muy bien todo el tema marítimo es El asedio, por ejemplo, que se nos ha gustado mucho. A mí me gustó también mucho el de la carta esférica. La carta esférica es nuestro libro favorito de Pérez Reverte, sin duda, porque además en ella los protagonistas pues vienen a Robinson, que no lo tienes, y se hacen con cartografía y vienen a por cartas y a por instrumentos de navegación a Robinson. Ah, sí. Sí. Otro libro que a la gente le gusta mucho y que la verdad es que es un fantástico libro, muy entretenido de navegación un poco más moderna, a vela, es El cazador de barcos, de Justin Scott. He escuchado un montón sobre él. Que es una novela de esas que no se puede soltar, y si te gusta navegar, que enseguida te metes en sus problemas y dificultades, porque navega en unos mares y en unos sitios muy duros. A todo el mundo le recomendamos El cazador de barcos. Ese sería un buen regalo para regalo alguien que le gusta navegar. A iniciar en la navegación y que le gusta navegar y que se está iniciando un poco en este tipo de libros. Respecto a libros de navegantes, también tenemos más cercano a nosotros los libros de Álvaro González de Aledo, por ejemplo, que en un velero pequeñín que se llama El Corto Maltés, ha hecho grandes navegaciones, por ejemplo la Vuelta a España. La Vuelta a España quiere decir la vuelta entera, y luego una vez que llega a Francia se mete por el canal du Midi desarbolando el barco y va de Santander a Santander se ve en un barquito de 6 metros. Y ha hecho grandes travesías. Toda la península, sí. Mira, ahora ha dado la vuelta a ocurriendo... Francia en el último y ha pasado por París. Aquí le vemos en la portada de su último libro, pasando delante de la Torre Eiffel con su barquito desde Santander. A mí me gustaría hablar sobre que ya que estábamos hablando de autores, me comentabas que aquí hablan de navegantes de la historia, que una vez recurres a este libro tienes como a los autores que podrías llegar a leer sobre ellos o de ellos. Pues este libro, sí, exacto, efectivamente puede servir como una especie de guía o de referencia, porque habla de diferentes navegantes a lo largo del tiempo, con sus diarios y sus cuadernos de bitácora. Está fenomenalmente ilustrado. Mira, por ejemplo, de travesías, también de navegantes españoles, tenemos el libro de José Francisco Muro, Un año en velero por el Mediterráneo, que es un libro pues que nos puede resultar también muy cercano, porque al final es un español que coge su velero y se dedica a navegar durante el invierno todo el Mediterráneo. Porque muchos, yo creo que se lo están cuestionando, ¿lo hago, no lo hago? Cogerme una excedencia, navegar durante tantos meses, ¿no? Es una locura. Pues al final, cuando lees historias de personas que lo han hecho, o ves vídeos, ¿no? Pero al final estamos hablando de libros aquí, dices, claro que sí, ¿cómo no lo voy a hacer? Si lo están haciendo ellos, yo también. El que ya empieza a leer así ya está muy tentado, ya solo está buscando confirmar la decisión que ya ha tomado. Claro, claro, la tiene dentro y todavía no lo sabe. Esto es la zona de historia naval, que empieza, la historia naval es tan antigua como la historia del hombre, porque el hombre ha navegado desde el principio de los tiempos. Entonces todo esto, aquí puede el lector tener acceso a todo tipo de libros de todas las épocas, ya sea pues guerras navales, historia de la navegación, marinas de todo, la marina mercante, la marina militar, cómo ha evolucionado la náutica a lo largo de los siglos, cómo se han ido desarrollando el comercio y a través del mar y las ciudades costeras. Esto, por ejemplo, a mí esta sección me ha gustado mucho porque esto es cómo se ha desarrollado la náutica, comentas. Es desde encontrar el problema que hubo con la longitud. Efectivamente, como bien sabes, los navegantes, hasta que no llegó el famoso cronómetro de Harrison, pues la latitud más o menos se apañaban, pero la longitud era el problema irresoluble. Y eso fue... Entonces, sobre el tema de la longitud, ¿qué libros tienes? Pues ¿Tienes mira, el Finding Longitude? Finding Longitude, que está escrito es del museo que hay en Greenwich, en Londres, que como sabemos es el meridiano que nos mide, y esto pues ahí es un poco uno de los sitios donde más se ha tratado este tema, desde luego se más ha estudiado, y es un libro muy bonito. Esta sección dedicada a la primera vuelta al mundo, que ahora se están conmemorando los 500 años desde la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, y estos se han publicado muchos libros muy... ¿Cuál es el que recomendarías de...? Pues mira, que haga un resumen general, hay como si dijéramos dos tipos de libros. Hay las novelas, por ejemplo, que se han publicado mucha novela. La novela de Albert Vázquez, Poniente. Esta es novela del relacionada con la primera vuelta al mundo. Sí.
Esto, La flota de las especias, de Luis Moyá, es otra novela sobre el viaje de Magallanes y Elcano. ¿Tú todos los libros que vienen aquí, las novedades, te da tiempo a...? No me da tiempo a leérmelo todo. ¿A leer? Intento leer todo lo que puedo para poder recomendar bien y para Sí. saber si los libros están bien, pero no puedo leerlo todo. Claro. Luego hay otras, se han hecho muchas exposiciones, por ejemplo, esto es el catálogo de la exposición que se ha hecho esto ya es historia, ya no está novelado, en el Archivo de Indias de Sevilla. Qué bonito. Y ha quedado muy bonito. Sí. La verdad, con una exposición que ha quedado muy bien y todo el mundo habla muy bien de ella. Luego hay clásicos del tema, por ejemplo, el libro de Stefan Zweig de Magallanes. Sí, dicen que es la mejor biografía de Magallanes que dicen. Por ejemplo, esto es la crónica de Pigafetta, que es el cronista del viaje. Esto también se ha publicado, se han hecho varias ediciones, y es un libro interesante sobre el tema. Seguimos. Pues entonces hemos visto un poco el tema de la historia, también historia contada un poco desde el punto de vista marítimo, sí, ¿no? Desde el punto de vista del mar. Siempre desde el punto de vista del mar, de todo lo que guarda relación con el mar. Luego también la historia de la navegación. Exacto, pues todo tipo de... Los logros que se han ido... Los diferentes logros, estos, por ejemplo, los submarinos, esos, pues todo tipo de... todo. Hay gente que navega, tiene mucha experiencia y es lo que cuenta a la hora de navegar, pero también se necesitan titulaciones náuticas. ¿Qué libros se recomiendan para sacarse ya sea el PER, el patrón de yate, capitán de yate o para aprender a navegar? También no hace falta que sean solo cursos homologados, sino para aprender a navegar. Los que más se lleva la gente... Para sacarse el PER. Para sacarse el PER, por ejemplo, la gente se lleva el curso de PER de Ignacio Barbudo, que es este libro de aquí. Es un libro muy popular que usa mucha gente. También el libro del PER de Alfonso Jordana. Sí. El patrón de embarcaciones de recreo del capitán Costa. Pero luego también puedes utilizar libros complementarios como pueden ser el Glenans, ¿no? A mí me parece que el Glenans tiene una forma de enseñar impresionante. Sí. La lectura a través de este libro es romántica, tiene una forma de ver la vela que es diferente, ¿verdad? Los franceses viven de una manera diferente. Es un poco el espíritu francés de vivir la vela, sí. ¿Verdad? Se nota que está escrito por franceses. Y luego también el manual completo de vela de Stephen Slade, sí, este también es uno... es para principiantes y no principiantes. Yo creo que al final... Este tiene un poco de todo, te inicia, pero la gente que también sabe navegar, yo lo leo muchas veces. Y luego también, para capitán de yate, están los que te enseñan a aprender la teoría, ¿no? del capitán de yate, ir al examen y poder aprobarlo. Y luego también hay uno que a mí me gusta mucho, pero que ya está agotado, así que hay que comprarlo de segunda mano, que es el libro de Luis Mederos de Navegación Astronómica, que la verdad que además de entender, de aprobar un examen, que a mí me ayudó mucho para aprobar capitán de yate, lo que te enseña es a ponerlo en práctica. La travesía astronómica de Stella Oceani, gracias a ese libro yo comprendí cómo podía llegar a navegar con el sextante, por ejemplo. Sí, el libro de Luis Mederos es el referente. Una de las sensaciones editoriales de la última mitad del año pasado es este libro, Navegar sin estrés, que son técnicas de navegación en solitario y a dos. Porque muchas veces salimos a navegar pero nadie nos quiere acompañar, o no tenemos plan, o tenemos que ir solos, o nos apetece ir solos. Sí, de hecho pasa mucho que a los navegantes solitarios, cuando se les pregunta que por qué van en solitario, al final dicen, es que yo lo quiero hacer y no hay nadie que me acompañe. Nadie viene conmigo. Entonces, sí, efectivamente, este libro es para todos aquellos no todos que quieren. Son lobos solitarios, sino que van solos porque no les queda otro remedio. No puede faltar tampoco, dentro de lo que son libros prácticos para navegantes, una buena guía de nudos. Bueno, el nudo, como bien sabemos, el manejo de cabos, drizas, etcétera, es algo esencial. Entonces esto, por ejemplo, este librito es muy fácil está muy bien, es muy práctico, muy fácil de llevar, cabe en cualquier lado, se lo puede llevar uno a bordo y ponerse a jugar con un cabito. Una vez ya tienes barco o embarques como tripulante, te gusta navegar, quieres más, quieres saber sobre meteo, quieres saber sobre timado, quieres saber también sobre navegación de altura. Entonces hay varios libros aquí que pueden estar bastante bien para este tipo de cosas. Por ejemplo, Meteo.
Pues para meteorología, hombre, podemos volver con nuestro amigo Luis Mederos, que tiene un libro también magnífico sobre meteorología, que es como bien explica aquí, es un libro para entender los fundamentos de la meteorología. Luego hay libros más básicos, por ejemplo, una guía Glenans de la meteorología marina, más sencilla, más accesible. Hay clásicos no es exactamente meteorología, pero bueno, sí un poco está relacionado, porque es cuando la meteorología se nos pone dura. Que es Navegación con mal tiempo, de Peter Bruce y Ada Coles, que es el clásico sobre la navegación de hecho, con está mal tiempo. en casi todos los barcos a los que, que navegan por el mundo, tienen este tipo de libros. Sí. Navegación de altura. ¿Alguien quiere saber más sobre una navegación oceánica cuando pasas más días fuera de costa? Este libro, El crucero costero y de altura, está muy bien. Muy bien, muy A mí bien. me gusta cómo explica las cosas y entonces pues todo tipo de consejos prácticos y de navegación. Sí, también está pues, escrito quizá con esa... Bueno, ¿es francés? Es francés, sí. Te cuentan las cosas de una manera que dices, yo quiero vivir eso. Sobre la vela, pues por ejemplo Las velas, comprensión, trimado y optimización, también que es muy bueno. ¿Hay algún libro que recomendarías de regatas? Pues por ejemplo también publicado aquí, Táctica y estrategia en regatas de club, de Pepe Negrete. Y pasamos de la vela a mantenimiento. Mantenimiento de veleros, motor, electrónica... Por ejemplo, un clásico que te enseña mucho sobre el barco, sus partes, cómo se arreglan y cómo se hacen, es este libro, Rehabilitar un barco de ocasión, la reconstrucción del Samba paso a paso. Cuando compras un barco bastante barato y es un proyecto de barco. El manual del motor diésel de la RIA, que está muy bien. También hay libros sobre comunicaciones y sistemas, el PC a bordo, GPS, compás, diccionarios y sí, por ahí los hay muy buenos. Por ejemplo, mira, tenemos este es un libro que viene un diccionario que viene en 9 idiomas, inglés, francés, alemán, holandés, español, portugués, griego. Bueno, para que nos expliquen las palabras tal cual de lo que es cada cosa, porque es subirte a un barco y hablar otro idioma diferente. Tienes también, ¿no?, un diccionario el marítimo. clásico editado por Juventud de Juliana Mitch, que bueno, ya tiene su tiempo, pero que no deja de tener vigencia, es quizá el referente. También tenemos en la librería, bueno, tenemos también instrumentos de navegación, vendemos sextantes, tenemos luego algún tipo de publicaciones que en ocasiones, según por donde navegue uno, también es obligatorio llevar a bordo, por ejemplo el anuario de mareas. También tenemos el almanaque náutico todos los años. Bueno, esto si alguien quiere participar en Stella Oceani tiene que comprarse el almanaque náutico, un sextante, ¿no? Y yo, por ejemplo, para la travesía Stella Oceani me compré un libro de estrellas, porque quería entender bien el cielo que estaba viendo y aunque ahora mismo ya tenemos aplicaciones que son buenísimas, que nos indican el cielo, el enfrentarte al mar sin tantos dispositivos electrónicos, con libros que te puedan hablar sobre las estrellas que estás navegando, pues es el espíritu muy bueno. de Stella Oceani. Sí, claro. es el espíritu. Entonces, sí, ¿qué libro nos recomendarías para entender un poco sobre las estrellas con las que vamos a navegar? Pues mira, hay unos libros fantásticos, las guías sobre el cielo, que son pues la guía para exploradores del cielo de Omega, que es muy buena. También los libros de astronomía, estos también de Omega, de estrellas y constelaciones, también son guías de campo. Y también te dan mapas del cielo en distintos momentos tanto meses como horas de la noche. La verdad que es estupendo el poder estar en el mar sin referencias, sin contaminación lumínica y estar estudiando sobre lo que estás viendo. Vas a embarcar y quieres conocer un poquito las posibilidades médicas que tienes a bordo, porque tienes que llevar un botiquín, un muy buen botiquín cuando te embarcas para irte lejos y también tener un libro. Es obligatorio llevar a bordo manual de primeros auxilios, sí. Y eso pues hay desde los oficiales, por ejemplo, la International Medical Guide for Ships de la Organización Marítima Internacional. Por ejemplo, también primeros auxilios en el mar, los hay más complicados y los hay más sencillitos. Estamos en la zona de las guías y derroteros de todo el mundo. De todo el mundo, sí, Paula, sí. Tenemos guías y derroteros de prácticamente todos los sitios donde se pueden navegar y donde hay publicados derroteros y guías. Pero siempre aparece alguien que va a ir a un sitio que nunca te habrías ni planteado ir. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué te han pedido aquí que digas esto? Sí, hay gente que se va a sitios del
el Pacífico, por ejemplo, pues siguen saliendo atolones y islas de las que uno nunca ha oído hablar, porque claro, está lleno de... Y luego, sí hay gente cada vez que va más a la Patagonia y a esa zona del Polo Sur. Sí, Y... que vinimos aquí a comprar las cartas con sí. Pedro del Copérnico de Del Copérnico de Oblón, claro. Que está ahora en la Patagonia. Que está allí, por ejemplo, eso cada vez hay más gente que se empieza a aventurar hacia... Sí. ¿Notas? Y luego también hay españoles, hay muchos que se animan también a dar sus vueltas al mundo. El clásico es la guía de Imray, que son, bueno, la Imray es la editorial que más publica este tipo de guías náuticas, sobre todo bueno, lo tienen casi todo el mundo. Yo el derrotero lo veo, para quien esté empezando a navegar y no entienda el porqué de la importancia de un derrotero, es como una Lonely Planet, una guía que en lugar de ser por tierra es por mar. Te da la aproximación, te da la idea que tú vas a tener viajando desde el mar, lo que te vas a encontrar en tierra, en lugar de visto desde tierra. Desde tierra. Cartas náuticas tenemos también, cartografía de prácticamente todo el mundo, sí, y de lo que no tenemos se encarga y la conseguimos. Estos son, por ejemplo, libros de modelismo, estos son libros de arte y el mar, cine y el mar. ¿Quién suele comprar el modelismo? Los modelistas, hay muchos modelistas navales que hacen unas cosas maravillosas, unas maquetas de barcos fantásticas. ¿Y el que más te gusta de Pues estos, hay grandes clásicos, por ejemplo, los mejores quizás sean estos de una editorial que se llama Ancre, francesa. Sí. Pues estos son libros franceses. Claro. Que tienen todas las partes del barco con un nivel de detalle, claro, tienen que todas las líneas, y luego vienen con todos los planos para poder construir el barco. Cine, arte, faros, eso por ejemplo es novela gráfica, cómic. Luego aquí ya entramos en otro tipo de libros, por ejemplo estos son libros relacionados con barcos de vela, de yates, ya la navegación de recreo. O sea, por ejemplo, pues son libros, pues este por ejemplo sobre la Copa América, por ejemplo, que es muy bonito, con pinturas de los diferentes barcos de las diferentes ediciones de la Copa América, que es un libro precioso. Libros de fotografía de barcos de vela, por ejemplo, esto es un libro hecho de Bacon of Cowes, que son los fotógrafos más conocidos de la isla de Wight en Inglaterra, que llevan ya muchísimas generaciones retratando pues todos los grandes veleros de todas las épocas. Historia un poco de la navegación, libros sobre barcos muy conocidos, por ejemplo el Titanic, los grandes barcos de pasaje que había antes, barcos de crucero. Todo este estante lo tenemos dedicado a los naufragios. De gente que supongo que lo ha podido contar. Hay gente que lo ha podido contar. ¿Cuál es el que más...? A mí, yo me he leído unos cuantos ya de naufragios y se aprende mucho de estas experiencias. Sí. Siempre te aconsejan cosas que no deberías hacer o que deberías hacer en caso de... ¿no? Pues hay naufragios... Hay naufragios históricos, por ejemplo, un naufragio conocidísimo, y una historia tremenda es lo de la Medusa, también, que se quedan en una balsa por ahí y empiezan a pasar hambre y ahí se organiza, pues ya te puedes imaginar. ¿Es real? Sí, es una cosa del siglo XIX y bueno, se empezaron a comer todos unos a otros y... Entonces, no nos cuentes el final, no nos cuentes. No voy a contar el final, pero vamos... Cualquier serie que organicen ahora se quedaría corta. También veo que tienes aquí de piratas. Sí, todo esto de aquí, estos dos estantes están dedicados a la piratería. Está el libro sobre el Capitán Phillips, de Richard Phillips, que es la famosa película que se estrenó hace no muchos años, que ha tratado el tema de la piratería moderna ahí en el Índico. Esto es la biografía de Henry Morgan, que era un pirata inglés que hubo. Esto también es William Dampier, también, otro pirata famoso. Y tenéis también una sección de niños aquí. Sí, tenemos aquí para los pequeños también, para que se vayan animando a conocer el mar y a navegar. Pues hay algunos libros que son muy populares. Los niños, en cuanto ven los tiburones, se lanzan corriendo. Por ejemplo, el cuaderno de bitácora de la Fundación Ecomar, que les enseña también un poco a navegar, los básicos de la navegación. Esto para muchos principiantes también va bien. Sí. No es un libro tan de niños como parece. Y luego no faltan tampoco clásicos de la literatura en versión adaptada a los niños, pues por ejemplo La Isla del Tesoro, pues los que todos hemos leído de pequeños, que siguen estando editados y siguen estando disponibles. Y un montón de cuentos y de historias que les pueden hacer, la verdad es que aprender mucho, aprender a conocer el mar, lo que son los barcos.
Y para terminar, nos ha costado un poco elegir los 5 libros que os recomendaríamos como casi imprescindibles para iniciarse y para la vela en general. Hemos hecho una recopilación de tanto literatura de mar o historias de mar, luego principiantes y ya para navegantes. Pues sí, después de una dura deliberación nos hemos inclinado por el gran clásico de la literatura marítima, que es el Moby Dick de Herman Melville, que es un libro que la verdad es que trasciende casi a lo marítimo y se ha convertido en la gran novela americana o el buque insignia de la literatura americana, porque es un libro en el que trata el mar y trata todo y la vida a bordo de los barcos, de cómo era de una manera que no, pues casi no ha conseguido nadie más en la literatura. Luego tenemos otra aventura también de navegantes, que es Una regata de locos. Aquí dicen, salieron 9 y solo uno regresó, ¿no? Sí. Y de ahí, no solo por mala mar, sino también por todas las historias que pasaron, reflexiones internas de que... Efectivamente, sí. No quiero contarlo porque es ir descubriéndolo por uno mismo, pero vamos, sí, son todas unas personalidades, bueno, pues para meterse en esa aventura en esa época, la verdad es que no valía cualquiera. Luego tenemos, también no hemos podido resistirnos a seleccionar el gran clásico de nuestro primer circunnavegador, un poco, el que abrió un poco este tema en España, que es Julio Villar, con su clásico de Petrel, que es un libro pues, que ha inspirado a muchos navegantes a lanzarse al mar, como yo creo que estarás de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo que a mí fue lo que me impulsó a lanzarme al mar. Luego, para los que ya quieren subirse y empezar a desplazarse por el agua y quieren aprender, el manual completo de vela de Steve Sly, que es un libro, la verdad es que recopilatorio de todo tipo de, pues, vela ligera, vela de crucero, pues que le sirve desde el que está empezando al que ya sabe, un libro bastante completo. Pues, te interesas un poco por el mar y buscas recomendación de un libro con el que comenzar. Exacto, este libro es, la verdad que es muy, como su propio nombre indica, es un manual completo. Manual completo de vela. Sí. Y luego ya para el que está un poco más iniciado y se quiere plantear pues navegaciones un poco más prolongadas, largas y ya en barco de vela de crucero, pues es el crucero costero y de altura, que pues bueno, ya es para el que ya sabe un poco, ya dice, bueno, yo ya quiero hacerme ya pues un viajecito, me quiero ir a algún sitio, quiero con el barco pues ir a tal, pues este libro te va a dar muchas pautas, te va a dar muchos consejos y es un libro muy... Hombre, aquí, por ejemplo, te gana un poco ya lo que te adelanta, ¿no? Elección de barco, seguridad, velocidad, arquitectura, preparación de ruta, maniobras, amarrar, el viento y las olas, cómo elegir refugio, fondeo, navegación en solitario, cocina, niños a bordo, meteo, evitar averías, electricidad, es súper completo, cabos, nudos, mantenimiento, comunicaciones, reglamentación, tiene de todo. Efectivamente, es un libro muy completo para el que quiera ya navegar. Bueno. Ya llegamos para el que quiera de verdad, ya irse lejos y empezar realmente a plantearse cosas serias, como quien dice. El libro Rutas de Navegación del Mundo de Jimmy Cornell, que es un gran navegante inglés, es un libro esencial, básico, no puede faltar en cualquier biblioteca marítima que se precie, desde luego. Son 1000 rutas desde los mares del sur hasta el Ártico, como dicen, por todo el mundo, todos los fenómenos explicado y un libro básico y esencial, la verdad, que no puede faltar. Y quien decida esto, yo creo que casi imprescindible. Ya está a punto de zarpar hacia grandes aventuras. Es el de la navegación con mal tiempo que comentábamos, que de las 5 posibilidades que queríamos recomendaros, este es uno de ellos para quien se lance a navegar. Porque nunca el tiempo pues puede ser traicionero, puede cambiar muy de golpe y siempre, tarde o temprano, el que navegue mucho se va a ver envuelto en una situación de mala mar, de meteorología adversa y bueno, eso hay que llevarlo estudiado para que cuando llegue ese momento, pues dentro de lo posible saber qué hacer o cómo afrontarlo mejor. Sí, no tenerle el miedo que se tiene cuando no se sabe qué hacer. No, es todo, poder actuar y, bueno, tanto que más que prevenir es eso, actuar. Es una cuestión de preparación y saber cómo actuar cuando llegue ese momento. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo desde hace mucho tiempo y sabía que este era el lugar
porque es donde podía encontrar más referencias y sobre todo que nos aconsejaras tú también sobre libros náuticos, que es a lo que te dedicas. Pues muchas gracias a vosotros por haber venido aquí a dejaros aconsejar por nosotros. Y bueno, y ahora soñar con los libros, porque Sí, hay sí, mucho, sí, hay mucho donde libros. leer y nutrirse de historias de mar.